Una vez que ya hemos entendido los datos e identificado los primeros insights de negocio, vamos a pasar ya a la fase de preparación de datos para la modelización. Y en esta fase tenemos que hacer dos cosas principales. La primera es crear nuevas variables que tengan valor de negocio y que nos puedan servir para nuestros objetivos. Y la segunda es asegurarnos de que todas las variables estén en un formato que es el que necesitan los algoritmos. En la parte de creación de variables, de nuevo vuelve a ser clave el conocimiento que tengamos sobre el negocio y sobre el sector para saber cómo tenemos que diseñar esas variables. Y en nuestro caso, que estamos en un proyecto de forecasting de ventas, vamos a ponernos a pensar qué cosas son las que pueden influir en las ventas. Y luego vamos a crear variables que operativicen esas causas para que el modelo pueda extraer los patrones que existen en ellas y pueda utilizar esos patrones para hacer las predicciones. Así que vamos a la pizarra y vamos a diseñar estas variables como lo haría un data scientist. Bueno, pues entonces decíamos que íbamos a pensar qué causas pueden influir en las ventas y que luego teníamos que crear variables que capturaran los patrones de la relación entre esas variables causa y las ventas. Pues es lo que vamos a ver ahora en esta explicación de la pizarra. Quiero que entiendas por un lado a qué hacemos referencia con esto de los patrones y por otro cómo pensamos como data scientists en qué variables pueden aportarnos capacidad predictiva para nuestros modelos. Entonces vamos a centrarnos en nuestro caso y vamos a pensar, oye, somos una empresa que vende artículos deportivos, ¿qué cosas pueden afectar a nuestras ventas? Y habíamos dicho que, por ejemplo, una de las cosas que podía afectar era el mes. Por ejemplo, si estamos en un mes como noviembre, imagínate que la media de las ventas en los noviembres para los que tenemos históricos pues fuera esta, mientras que las medias de los febreros fueran esta. Entonces claramente vemos que el hecho de que sea noviembre ya nos anticipa, nos predice que probablemente vaya a haber más ventas que si es febrero. Bueno, pues esto ya es un patrón. Ahora seguimos localizando patrones. Imagínate ya que estamos en noviembre y decimos, vale, pues ya sabemos que tenemos este nivel de ventas medias. Pero ahora, por ejemplo, que estemos a principios de mes o a finales de mes, va a ser una variable que influya. Y ya no estoy pensando ahora concretamente en noviembre, sino en cualquier mes en general. Pues podríamos decir, oye, pues sí, mira, yo he visto que si esta es la media general, cuando yo cojo la media de los primeros días del mes, las ventas son más altas, y si cojo la media de los últimos días del mes, las medias son más bajas. Pues a lo mejor porque a principios de mes la gente tiene más dinero, luego se le va acabando hasta que no vuelva a cobrar la nómina, lo que sea. Vale, y oye, ¿qué otra cosa podría influir? ¿El día de la semana en el que estemos influye? Bueno, pues si vemos que estos son las medias de todos los días, pero que si analizamos por un lado los días laborables, la media está aquí, mientras que si analizamos el fin de semana, la media está aquí, pues obviamente aquí tenemos otro patrón. Entonces, fíjate cómo ya vamos localizando diferentes patrones. Por supuesto, en un caso como el nuestro, hay un patrón que es clarísimo, que es simplemente el indicador de si estamos en Black Friday o no estamos en Black Friday. Si la media de ventas es esta, posiblemente cuando estamos en Black Friday estamos aquí y los días en los que no estamos en Black Friday estamos aquí. Pues aquí tenemos claramente otro patrón. Ahora bien, ¿cómo cuantificamos nosotros estos patrones? ¿Tengo que ponerle yo a mano que si estamos en Black Friday pienso que se va a vender un 200% más, o que si coincide que un día es de fin de semana pienso que se va a vender un 15% más? Bueno, pues obviamente no se hace así. Nuestro trabajo como data scientist es intentar pensar en identificar estas causas. No ya en hacer la cuantificación concreta, pero sí en identificar los diferentes factores que son los que pueden influir en las ventas y, por tanto, las variables que nosotros tenemos que incorporar al modelo. En este caso, a partir de esta primera pensada que le hemos pegado, yo creo que tenemos claro que tenemos que incorporarle al modelo el mes, tenemos que incorporarle el día del mes, tenemos que incorporarle el día de la semana, es decir, si es laborable o si es festivo, y tenemos que incorporarle indicadores de fechas concretas, como por ejemplo Black Friday o como por ejemplo Cyber Monday, etc. Entonces digamos que nuestro trabajo va a ser identificar esto y conseguir estas variables para metérselas al modelo, y luego ya el modelo es el que nos va a cuantificar, oye, si estoy en noviembre, cuánto le subo o le bajo la predicción, si estoy en Black Friday, cuánto le subo o le bajo la predicción, etc. Por tanto, ya hemos localizado un primer bloque de variables que le vamos a tener que meter a nuestro modelo, que son las variables temporales y las variables de calendario. Para esto concretamente nosotros vamos a utilizar una librería de Python que se llama Holidays y que nos permite incorporar información de este estilo, incluso los festivos en España, y bueno, pues le metemos un montón de variables de una forma bastante rápida. Pero la cosa no se acaba aquí, tenemos que seguir pensando. Ya hemos localizado ese bloque de variables, pero tenemos que pensar qué otras cosas pueden influir. Por ejemplo, pensamos que puede influir el tema de los descuentos, que si nosotros hacemos un descuento de un 20% vamos a vender más que si hacemos un descuento de un 10%. Bueno, pues yo creo que sí que es obvio que esto va a influir. Entonces tendremos que meterle al modelo variables sobre los descuentos. Por un lado le meteremos los descuentos históricos que han existido para poder entrenar el modelo en esa fase de entrenamiento, pero por otro lado, en la fase de inferencia tendremos que decirle al modelo cuáles son los descuentos que nosotros pretendemos aplicar en el futuro. Recuerda que siempre entrenamiento es pasado, inferencia es futuro. Claro, nosotros no tenemos los datos de los descuentos en el futuro, porque es una cosa que todavía no ha pasado, pero por eso lo que vamos a hacer es que en el desarrollo de nuestra app le vamos a poner unos controles aquí dentro de la app al usuario para que el usuario pueda hacer precisamente esas simulaciones de decir, oye, si hago un 5% de descuento, ¿cuánto voy a vender? Si hago un 10% de descuento, ¿cuánto voy a vender? De tal forma que esta variable de descuento para inferencia no va a venir dada, sino que es una variable que se la va a introducir el usuario. Pero claro, ¿solamente va a influir el descuento que hagamos nosotros? O a lo mejor también pensamos que puede influir el descuento que ha hecho históricamente y el que va a hacer este
este año la competencia? Pues hombre, creemos que también esto puede influir. Entonces ahí deberemos meterle al modelo otro bloque de variables relacionadas con la competencia. Y en enfoque va a ser el mismo. Por un lado le vamos a meter para el entrenamiento los datos de los descuentos que ha hecho la competencia en años anteriores, y por otro lado para la inferencia le vamos a meter otro control al usuario, que se supone que es un usuario experto de negocio y que conoce el sector, con el cual va a poder simular y va a poder decir, oye, pues yo creo que este año la competencia está un poco canina y va a hacer un descuento que va a ser un poco superior al que ha hecho los años anteriores. Así que obviamente estos son otros dos bloques de variables que tenemos que introducir en el modelo. Pero seguimos pensando, oye, ¿creemos que puede influir el volumen de ventas que haya existido en los días anteriores? Y la respuesta es que ya te digo yo que no es que pueda influir, sino que en estos modelos de forecasting muchas veces las ventas de los días anteriores son de las variables más predictivas que tenemos de cara a predecir las ventas de los días siguientes. Y esto no pasa únicamente en forecasting de ventas. Pues tú imagínate si, por ejemplo, estás haciendo análisis financieros y vamos a poner que esto sea la evolución del SP500 y resulta que en un momento determinado tú estás aquí, estás en este día y tú quieres predecir cuál va a ser el valor del SP500 mañana. Pues si ahora mismo tú estás aquí en este valor, que pongamos que fuera pues 5.000 y quieres predecir mañana, el dato de mañana va a estar muy relacionado con el dato de hoy. Yo no sé si a lo mejor será 5.050 o si será 4.930, pero lo que parece muy raro es que si el valor del SP500 hoy es 5.000, mañana vaya a ser 10.000 o mañana vaya a ser 100. Entonces, ¿eso qué significa? Pues que los valores recientes en proyectos de forecasting son muy predictivos de los valores del futuro cercano. Puedes ver también otro ejemplo, por ejemplo, cuando se intenta hacer la predicción del tiempo, ¿no? De la temperatura. Si hoy por lo que sea estamos a 28 grados, pues yo no sé si mañana estaremos a 29 o estaremos a 26, pero lo que parece raro es que si hoy estamos a 28, mañana vayamos a estar a -4. Entonces digamos que estos valores anteriores en el tiempo encapsulan una serie de patrones dentro de ellos. Pues por ejemplo estamos a 28 grados porque estamos en primavera. Seguramente si estuviéramos en invierno no estaríamos a 28. Entonces eso, aunque no es una información explícita, sí es una información que va encapsulada en los días anteriores. Vale, entonces ya que hemos llegado a la conclusión de que los días anteriores o los datos de ventas de los días anteriores son predictivos para los datos de ventas de los próximos días, ¿cómo podemos encapsular esa información ya a nivel más operativo para metérselo en un modelo? Pues ahí es donde entran dos conceptos que son muy importantes en este tipo de proyectos, que es el concepto de lag y el concepto de media móvil. Entonces, ¿qué es un lag? Pues simplemente es un retraso. Si yo, por ejemplo, hablo del lag 1, estoy haciendo referencia al dato de ayer. O si hablo del lag 2, estoy haciendo referencia al dato de antes de ayer. Y así. Nosotros, en este proyecto, vamos a trabajar desde un lag 1 hasta un lag 7. Lo cual, en el fondo, es lo mismo que decir que para intentar predecir el dato de mañana, vamos a utilizar los datos individuales de los 7 últimos días. Y un concepto parecido, pero al mismo tiempo diferente, es el concepto de media móvil. La media móvil no existe como tal, sino que también siempre es una media móvil condicionada a una ventana temporal, y nosotros vamos a utilizar una media móvil también de 7 días. ¿Eso qué significa? Pues significa que si, por ejemplo, estamos en el día 13 del mes y nosotros queremos predecir el dato para el día 14, si nosotros cogemos una media móvil de 7 días, lo que estamos haciendo es coger los datos de ventas desde el día 7 hasta el día 13, que sería hoy, y hacer una media de cuáles han sido las ventas en estos 7 días. ¿Y eso para qué nos sirve? Pues de nuevo nos da una posición similar a lo que decíamos, por ejemplo, aquí en el SP500, nos sirve para decirnos que estamos más o menos ahora en este rango, en esta posición, y que por tanto no es esperable que mañana vayamos a saltar a una posición de este estilo o una posición de este otro. Pero al hacer la media lo que estamos consiguiendo es suavizar ese dato. Imagínate que si nosotros hiciéramos zoom sobre este dato del SP500, viéramos algo que pasa mucho en las bolsas, que son como unos patrones que tienen mucha variabilidad, ¿no? Y que son muy erráticos. Imagínate que estos son los patrones de los últimos 7 días. Pues al hacer una media móvil de 7 días, nosotros lo que estaríamos haciendo es quedarnos con este dato. Estamos suavizando, y si hacemos la media móvil del siguiente día, pues seguramente pasaremos de esto a lo mejor a esto. Nos moveremos un poquito, pero no vamos a tener tantas fluctuaciones como si lo hiciéramos con los datos diarios. Es por eso que las medias móviles nos dan como una información muy estable. Ahora bien, cuando utilizamos lags y utilizamos medias móviles, se va a producir un efecto que quiero explicártelo también, que ya es una cosa un poco más de detalle, pero bueno, sí que he querido meterlo, espero que no te líe demasiado. Y por eso, antes de pasar a explicarte ese efecto, vamos a hacer una breve recapitulación de lo que hemos hecho, para que no pase lo de que los árboles no nos dejan ver el bosque y que por prestar demasiada atención a los detalles nos olvidemos un poco del concepto fundamental. El concepto fundamental es que como Data Scientist, cuando estamos modelizando, tenemos que saber identificar cuáles son los factores que en nuestro negocio, en nuestra causa, en nuestro proyecto que estemos haciendo, van a ser los que pueden influir sobre la variable target que queremos predecir. En nuestro caso, eso se concreta en saber qué factores pueden influir sobre las ventas, y en nuestro caso hemos llegado a 4 grandes tipos de factores, o bloques los hemos llamado. Un bloque relacionado con todo el tema temporal y calendario, por tanto tendremos que meter eso en nuestro proyecto y por tanto en la fase de preparación de datos tendremos que preparar datos de este bloque. Después habíamos hablado de un bloque de nuestros descuentos, así que en nuestra fase de preparación de datos también tendremos que meter este bloque. Habíamos hablado de los descuentos de la competencia, así que también tendremos que meter otro bloque para esto, y habíamos hablado de los datos de los días anteriores. Y para esto también tendremos que meter otro bloque donde vamos a crear variables de lag y vamos a crear variables de medias móviles. Lo que más me importa
importa es que entiendas el concepto de lo que son lags y lo que son medias móviles y porque esto nos resulta predictivo cuando lo que queremos hacer es predecir los próximos días, pero yo te decía que esto va a tener un efecto secundario que tenemos que conocer. Y ese efecto es el que te voy a explicar ahora con unos datos muy sencillitos que he preparado en un Excel. Vale, pues ¿cuál es este efecto? Bueno, imagínate que nosotros tenemos estos datos. Nosotros tenemos el año, vamos a poner que todo esto es 2021, y luego tenemos un día para cada registro, o mejor dicho, un registro para cada día. Vamos a suponer que aquí estamos únicamente analizando los datos de un producto. Nosotros, en los datos que manejaremos en este proyecto, realmente tendremos 24 registros del mismo día porque tendremos 24 productos. Pero en estos datos simplificados, vamos a suponer que hemos cogido un producto solo y por tanto tenemos un registro por cada día. Y luego tenemos las ventas que se han producido en cada uno de esos días. Vale, pues ahora vamos a crear estas variables de los lags y las medias móviles, o la media móvil en este caso de 7 días. Vamos a empezar con la variable del lag 1, que decíamos que es el dato justamente del día anterior. Entonces voy a ponerme que estoy en el 26 de octubre. Las ventas del 26 de octubre fueron de 51 unidades, pero si yo quiero crear el lag 1, tengo que irme al día anterior. Entonces, ¿qué valor será el que va a llevar la fila del 26 de octubre en la columna de lag 1? Pues el del día anterior, es decir, 53. Por eso aquí le ponemos un 53. Vale, pero claro, he empezado por el 26 de octubre. ¿Por qué no he empezado por el 25? Porque el 25 justo se me va a presentar el problema del que te estaba hablando. Si mi dataset empieza el día 25 de octubre, pero con el lag 1 yo tengo que poner el día anterior, tengo el problema de que yo no tengo el dato del día anterior, no sé cuánto se vendió el 24 de octubre. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Pues que cuando yo cree esta variable, en este registro concreto me va a poner un nulo, es decir, un valor faltante, porque es un dato que yo no tengo. Ahora vamos a pasar, por ejemplo, a que estamos calculando los datos para el 27 de octubre. Ventas del propio 27 de octubre, 63. Lag 1, pues sería las ventas del mes anterior, es decir, 51, 51. Aquí lo ves claramente. Ahora, lag 2, pues las ventas de hace 2 días. ¿Tengo ese dato? Sí, lo tengo, 53, 53, 53, aquí está. Ahora, lag 3 para el 27 de octubre, ¿qué piensas que tendría aquí? Pues efectivamente, un nulo. ¿Por qué? Porque ya no tengo datos de 3 días antes del 27 de octubre. Y el mismo problema me pasa cuando ya me voy a la media móvil, pero todavía más incrementado, porque la media móvil, por ejemplo, de los últimos 7 días, necesita datos de los últimos 7 días. Entonces, ¿voy a poder calcular la media móvil 7 días para el 25 de octubre? No, pues me va a poner un nulo. ¿Voy a poder calcularla para el 26? No, pues me va a poner un nulo. Y así voy a seguir. ¿Voy a poder calcularla para el 30 de octubre? Pues no lo sé, vamos a ver cuántos datos antes tenemos. 1, 2, 3, 4 y 5. Tampoco puedo calcularla. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que hasta que no lleve ya 6 o 7 días no voy a poder calcular un dato. Y por tanto también me va a generar todos estos nulos. Entonces, este es un efecto secundario de crear estas variables que a lo que nos va a llevar es que cuando hayamos terminado de crearlas, todos estos registros en los cuales vamos a tener algún nulo en estas variables, pues directamente los vamos a tener que eliminar porque son registros que no van a tener información y no nos van a valer. No pasa nada, no pienses que es ningún drama, es lo que pasa siempre, es lo que se suele hacer y de hecho es lo que hay que hacer, pero simplemente te lo explico porque llegará un momento que yo hablaré cuando estemos ya haciendo el proyecto de, oye, y aquí tenemos que eliminar los nulos que se han generado por los lags. Bueno, pues que simplemente entiendas de dónde viene ese problema. Pues venga, vamos a ir creando todos esos tipos de variables y vamos a empezar por las variables temporales o de calendario. Pasamos ya a la fase de creación de variables, así que crea las variables temporales usando holidays para España. Crea, por ejemplo, el año, el mes, día semana, es fin de semana, es festivo, es Black Friday, es Cyber Monday y otras variables temporales o de calendario que se te ocurran y sean interesantes. Vale, voy a ponerle unas comas aquí para ayudarle a separar. Y ejecutamos. Bueno, pues ya tenemos aquí todo el código. Vemos que efectivamente pues empieza a crearnos por aquí las variables temporales más básicas. Vemos cómo, utilizando la librería Holidays, es capaz de identificarnos qué días han sido festivos en España. Aquí crea las variables para identificar el Black Friday, aquí para identificar el Cyber Monday. Y como ves, son variables que ya tienen cierta complejidad porque no es que el Black Friday sea siempre el día 30, por ejemplo, sino que el Black Friday es el último viernes de noviembre y eso en cada año pues puede caer en un día distinto. Lo mismo con Cyber Monday. Entonces, bueno, nos está creando unas variables que ya están implementando cierta inteligencia y luego nos crea por aquí pues otra serie de variables, ¿no? Trimestre, la semana del año, etcétera. Bueno, pues vamos a ejecutar esto y ves que aquí ya nos muestra la previsualización. ¿Por qué? Porque él solo automáticamente ya ha incluido un head. Si venimos a la parte del final, que es donde suele poner las últimas variables que ha creado, pues vemos que aquí ya tenemos todas estas variables nuevas que nos ha creado. Obviamente en una situación real haríamos algunas comprobaciones para comprobar que no ha habido errores, pero bueno, de momento nos las vamos a creer y vamos a pasar a generar el siguiente bloque, que son aquellas variables que están basadas en las compras recientes. Ya sabes, los lags, las medias móviles. Estos son variables que en proyectos de forecasting suelen funcionar bastante bien, así que en este caso vamos a crear desde el lag 1 hasta el lag 7, es decir, vamos a trabajar con una ventana temporal de 7 días y las medias móviles también en esos 7 días. Ahora vamos a crear los lags. Crea los lags de unidades vendidas del lag 1 al lag 7 y crea también la media móvil de 7 días. Recuerda hacer cada año por separado para no mezclar los últimos registros de noviembre de un año con los primeros de octubre del siguiente y elimina
elimina los registros en los que se hayan creado nulos en alguna de las nuevas variables creadas. Ejecutamos. Y aquí tenemos todo el código, que en este caso no es que sea muy extenso, pero bueno, tiene cierta complejidad porque ya está haciendo unos bucles para generar recursivamente pues los lags, las medias móviles, moviendo la ventana temporal, etcétera, que de nuevo hacerlo por nosotros mismos, bueno, pues nos hubiera requerido ya mucho mayor esfuerzo. Te recuerdo que cuando hacemos los lags y las medias móviles tenemos este problema de que en los primeros registros del data frame se nos van a generar nulos porque no tenemos todo el histórico necesario para llegar a esos 7 días. Te recuerdo como lo veíamos aquí en el Excel, donde por ejemplo el primer registro que tenemos, que es este, pues es que este es el primer registro, no tenemos un registro anterior, por tanto cuando intentamos hacer el lag 1 se nos genera un nulo. Eso es lo que yo le he dicho, que como se van a ir generando nulos hasta que digamos ya tengamos todos los datos completos, que en nuestro caso sería este registro, sería el primero en el que tenemos suficiente histórico anterior como para tener todos los lags y la media móvil, lo que le he dicho es que me elimine todos aquellos registros que contengan nulos, es decir, me eliminaría todos estos. Y no pasa nada, esto es práctica habitual y de hecho es como hay que hacerlo. Perdemos unos registros iniciales, pero tenemos suficientes, no pasa nada. El problema es que sí que tenemos que chequear que nos esté haciendo esto correctamente y que al final todos los años vayan a tener el mismo número de registros porque se han eliminado justo los registros iniciales históricos, pero por cada año para poder empezar a tener esas ventanas temporales completas. Entonces, antes de ejecutar este código, vamos a ver cuántos registros existen en el data frame tal cual nosotros lo tenemos antes de ejecutar el código, y para ello podemos utilizar otra propiedad que se llama SAPE, y esto lo que nos dice es que tenemos 26 columnas, pero lo que más nos importa ahora mismo es que tenemos 3.552 registros. Lo esperable es que cuando ejecutemos este código tengamos menos registros, porque habrá eliminado todos estos nulos que hemos dicho. Entonces vamos a ejecutarlo, ya ha salido, y si ahora vuelvo a ejecutar el shape, recordamos ahora 3.552 y pasamos a 3.524. Por tanto, a priori parece que está funcionando bien, pero deberíamos hacer una siguiente comprobación, que es la de ver que efectivamente todos los años nos estemos quedando con el mismo número de registros y por tanto no se esté produciendo ese efecto de que solamente elimina los del primer año porque está confundiendo los últimos datos, por ejemplo, de 2021, que serían el 29 de noviembre, el 30 de noviembre de 2021, que no esté confundiendo eso como los primeros datos de 2022. Y eso podemos saberlo si simplemente al final nos ha dejado los diferentes años con el mismo número de registros. Podría pedírselo al chat, pero bueno, es una cosa bastante sencilla, así que voy a crearlo yo directamente. Y lo que quiero hacer es efectivamente un group by por año, así que se lo voy a aceptar, pero toda esta parte no lo quiero porque lo único que quiero es un conteo del número de registros por año. Y vemos que efectivamente todos los años estamos teniendo finalmente el mismo número de registros, por tanto, sí está diferenciando bien el inicio y fin de cada uno de los años y no estamos cometiendo un error de borrar registros que no deberíamos estar borrando. Vale, pues dicho esto, vamos a pasar con el siguiente bloque de variables, que son las variables de descuento. Crea una variable descuento porcentaje como la diferencia entre el precio de venta y el precio base dividido por el precio base, y todo multiplicado por 100. Bueno, esto en el fondo no es más que la típica fórmula de incremento o decremento, y digamos la única dificultad puede ser que no nos lo entienda bien. Así que vamos a comprobar la fórmula y efectivamente vemos que la fórmula, lo que es la estructura sí la ha pillado bien, pero ha intercalado el orden de los componentes. Normalmente la fórmula genérica para este tipo de variables siempre es final menos inicial y el resultado dividido por inicial. En este caso, ¿cuál es el final? ¿Es el precio base? No, el precio base es el precio inicial, es el precio de inicio. El final realmente es el precio de venta. Entonces esto tendría que ser al revés, tendría que ser precio de venta menos precio base, y sí que dividido por el precio de inicio, que es el precio base. Ves que en cuanto corrijo la primera, me da ya la sugerencia para las demás, que se la voy a aceptar, y yo creo que me ha hecho otra vez la misma que antes. Debe haber algún tipo de bug o algo cuando le aceptas el código. Seguramente a ti no te pasará, será cosa de esta sesión, pero parece que cada vez que le acepto ese código como que me hace el salto y no me hace realmente el cambio que me tendría que hacer. Entonces, lo que queremos es al revés. Queremos precio de venta menos precio base dividido por precio base y luego multiplicado por 100 para que esté en porcentaje. Perfecto, vamos a ejecutar y aquí tenemos algunos registros para que podamos comprobarlo. Por ejemplo, el precio base era 65, el precio de venta era 66,6, es decir, más caro que el precio base, y por tanto en porcentaje tenemos un incremento en positivo de un 2,46%, mientras que por ejemplo en este caso el precio base eran 400, el precio de venta 392 y eso supone un decremento de un menos 2% aproximadamente. Así que perfecto, parece que lo está haciendo bien. Vamos a aprovechar para guardar, que hace mucho que no guardamos, control S, y vamos con el siguiente bloque de variables, el de variables de competencia. Crea una variable precio competencia con el precio promedio de los competidores Amazon, Decathlon y Deport Village, y luego crea otra variable ratio precio dividiendo nuestro precio entre el precio promedio de la competencia. Finalmente elimina las variables de Amazon, Decathlon y Deport Village. Ejecutar.
Vale, os he hecho el código. Primero tenemos el precio de competencia, que nos está cogiendo los 3 competidores y nos está haciendo la media, perfecto. Ratio precio está dividiendo nuestro precio venta entre la nueva variable de precio competencia. Eliminamos las columnas de la competencia porque ya tenemos la variable promedio, que incluye un poco el efecto de todas a la vez, y luego simplemente nos hace un head para que veamos si está correcto lo que ha creado. Vale, pues tenemos el precio de venta, tenemos el precio de la competencia. En este caso, como el precio de la competencia es menor que el nuestro, el índice nos sale superior a 1. Vamos a buscar a ver si tenemos alguno en el que la competencia sea más cara que nosotros. Por ejemplo, la competencia es mayor y entonces el índice nos sale inferior a 1. Así que perfecto, parece que está funcionando bien. Y con esto pues ya habríamos finalizado un poco la parte de la creación de los bloques de nuevas variables. Ahora imagínate tener que intentar juntar todos estos efectos para hacer una predicción si estuvieras haciendo estos análisis con Excel. Y además, imagínate tener que hacerlo para todos los días del año o para todas las semanas o para todos los meses. Bueno, pues al final, automatizar todo eso es justo lo que hacemos cuando entrenamos un modelo de Machine Learning. Le metemos todas las variables que pensamos que pueden afectar, le damos los datos históricos de lo que ha pasado ya en la realidad y dejamos que el algoritmo por sí mismo extraiga esos patrones y los junte todos en eso que llamamos modelo. Y que una vez que ya haya aprendido todos esos patrones, únicamente tenemos que ir pasándole el valor de las variables predictoras a ese modelo y él ya va a calcular de forma automatizada el dato de la predicción que estadísticamente va a minimizar el error. Y por eso saber hacer esto es tan importante para perfiles de negocio, porque si tú ya sabes lo que influye en tu negocio y sabes cómo trasladarlo a variables que alimenten el modelo ya va a hacer toda esa magia para ti y te va a dar predicciones de mucho valor. Vale, y te había dicho al principio de esta fase que teníamos que hacer dos cosas principales. La primera era la de la creación de variables, que es lo que te he explicado hasta ahora, y la segunda era poner las variables en un formato que entiendan los algoritmos. Y dentro de esto, una de las cosas que hay que hacer y que vamos a hacer nosotros ahora en este proyecto es lo que se llama el encoding de las variables categóricas. ¿Y esto qué significa? Bueno, pues lo que significa es básicamente que un modelo con esta librería que nosotros vamos a utilizar, que es scikit-learn, no puede leer variables que no sean numéricas. Por tanto, si nosotros tenemos variables que son de texto, como el nombre del producto, de la categoría, etcétera, pues no podemos utilizarlas en este formato en el que están actualmente para incluirlas en el modelo, sino que lo que tenemos que hacer es transformarlas a variables numéricas. Hay muchas técnicas para hacer esto, pero nosotros vamos a utilizar una de las más frecuentes que se llama one-hot encoding. Voy a pasar ahora a Excel y te lo voy a explicar de manera conceptual para que después, cuando ya lo hagamos con código, lo entiendas. Vale, pues vamos a explicar qué es esto del one-hot encoding, o como también se le conoce, OGE. Como te decía, el problema que tenemos es que, concretamente con esta librería con la que vamos a trabajar, y pasa también en muchas otras librerías, pues está el problema de que no acepta variables que no estén en un formato numérico. Y nosotros, por ejemplo, tenemos una variable que es muy importante para nosotros, que es el producto, donde vamos a imaginar que tengamos estos 3 productos, unas Nike Air, unas Adidas Ultra Boost y un ASIC Gel Nimbus, y como ves, esto está en un formato de texto, no está en un formato numérico. Por tanto, nosotros no podemos meter así directamente esta variable en el modelo. Entonces, para solucionar eso, hay unas técnicas dentro de la fase de preparación de variables que se llaman de manera genérica encoding. Y hay diferentes maneras de hacer el encoding. Una de las maneras más frecuentes es esta del one-hot encoding. ¿Y en qué consiste? Pues consiste simplemente en que cada uno de los valores que nosotros tenemos dentro de la variable producto va a pasar a ser una nueva variable. Y será una nueva variable que tomará un valor 1 si ese era el producto que existía en la variable producto de su registro correspondiente, en este caso en el registro del 25 de octubre, y tomará el valor 0 en caso contrario. Por ejemplo, vamos a fijarnos en la estructura del fichero y vas a ver que es súper sencillo. Tenemos los datos de 25, 26 y 27 de octubre. Incluso para que sea más sencillo y no meter aquí también la variable de tiempo y no confundirnos, vamos a ponernos que es todo el 25 de octubre. Entonces aquí tenemos 25 de octubre, producto, las Nike, ventas que ha tenido las Nike, 56 unidades. Vale, 25 de octubre, producto, las Adidas, ventas que han tenido las Adidas, 36 unidades. Y 25 de octubre, producto, las ASIC, ventas que han tenido las ASICs, 48 unidades. Si nosotros pasamos esto a un formato de one-hot encoding, como decíamos, cada uno de los productos va a ser ahora una variable. Entonces, el 25 de octubre, el producto que tuvo 56 ventas, ¿qué producto fue? Pues fue las Nike. Entonces, dentro de nuestra nueva estructura de columnas, a la columna de las Nike le ponemos un 1, porque ese es realmente el valor que tenía ese registro, y le ponemos un 0 en la columna de las Adidas y le ponemos un 0 en la columna de las ASICs. Cuando yo digo le ponemos, en verdad no se lo ponemos nosotros, no tenemos que ir manualmente haciendo esto, sino que esto es lo que va a hacer el encoder por nosotros. Siguiente registro, 36 ventas. ¿De qué producto eran? De las Adidas. Entonces, en el registro de 25 de octubre, 36 ventas, ¿qué eran? ¿Eran Nike? No, le ponemos un 0. ¿Eran Adidas? Sí, le ponemos un 1. ¿Eran ASICs? No, le ponemos un 0. Por tanto, haciéndolo de esta manera, si te fijas ya, los datos que le vamos a pasar al modelo sí que son ya datos numéricos, no son datos de texto como estaba aquí, y por tanto de esta forma sí que va a poder funcionar. Como te digo, no es la única técnica de encoding, hay más. Por ejemplo, hay otra que podría ser más sencilla y que a lo mejor estás pensando, que es, oye, ¿y si yo siempre digo que cuando sea las Nike le pongo un 1
cuando sean las Adidas le pongo un 2 y cuando sean las ASICS le pongo un 3, de tal forma que esta variable me quedara simplemente así? Sería más sencillo porque ya lo tendría en formato numérico y al mismo tiempo estaría utilizando únicamente una variable, no estaría utilizando 3 variables como utilizo aquí, porque claro, con 3 vale, pero si yo tuviera 500 productos, entonces tendría que construir 500 nuevas variables. Y tienes toda la razón. De hecho, esta es otra técnica de encoding que también existe. El problema es que normalmente cuando tú pones 1, 2 y 3, después desde el punto de vista del modelo, el modelo puede asumir que hay una jerarquía, porque el 2 es más que el 1 y el 3 es más que el 2. Pero sin embargo, en la variable original no existe esa jerarquía. Las Adidas no son más que las Nike, ni las ASICS son más que las Adidas. Entonces, esta es una técnica que puede funcionar muy bien en un tipo de variables, como son las variables ordinales. Por ejemplo, imagínate que esto fuera, en vez de producto, fuera la clase social, y tuvieras clase social baja, baja media, media, media alta y alta, pues ahí tiene mucho sentido codificarlo de esta manera, porque sí que existe un orden natural en esa variable. Pero cuando estás hablando de variables que son categóricas como estas, donde no existe un orden natural, si tú lo pones de esta manera, dependiendo del algoritmo que utilices después, hay algoritmos que no les va a afectar, pero hay otros que sí. Entonces digamos que como todavía en la fase de preparación tú todavía no sabes cuál va a ser el algoritmo definitivo que vas a utilizar en la fase de modelización, es más correcto para variables categóricas utilizar un encoder como one-hot encoding, que no te va a generar este tipo de problemas. Pero bueno, ya te digo, simplemente esto es pura curiosidad, también para llevarte a que empieces a pensar ya como un data scientist, pero si te vas a lo práctico, únicamente quédate con que lo que vamos a hacer nosotros dentro de nuestro proyecto para hacer encoding de nuestras variables categóricas como producto, categoría, subcategoría, etcétera, es aplicarles esta transformación que se llama one-hot encoding. Así que vamos a pasar ya a esto que te comentaba, de que aquellas variables que actualmente no sean numéricas y que yo sí que quiera meter en la modelización, tengo que transformarlas a numéricas para que scikit-learn pueda funcionar, porque si no me va a dar un error. Y eso es el proceso que se llama encoding. Así que vamos a pasar al encoding de las variables categóricas. Vamos a hacer un info para recordar qué variables son las que estamos manejando ahora mismo. Le doy al scrollable element, y aquí las que nos van a dar problemas son aquellas que no son de tipo numérico. Pues por ejemplo la fecha, pero la fecha no la vamos a necesitar para modelización, el producto ID tampoco porque es un identificador, y lo que sí que vamos a hacer encoding es sobre el nombre, sobre la categoría y sobre la subcategoría, que esto sí que son variables que pueden ser interesantes desde el punto de vista predictivo en la modelización. Vale, pues entonces lo que vamos a hacer es, primero voy a crear una copia de estas variables, pero poniéndoles un sufijo. Yo le suelo poner el sufijo -h porque voy a hacer one-hot encoding, y luego voy a hacer one-hot encoding sobre esas variables que tienen el sufijo h. ¿Y por qué hago eso? Porque quiero dejar estas sin codificar, porque más adelante seguramente querremos hacer gráficos o análisis o lo que sea, sabiendo cuáles son los nombres de los productos, o sabiendo la categoría, o sabiendo la subcategoría. Entonces digamos que estas quiero dejarlas sin tocarlas, voy a crear una copia y luego sobre esa copia hago el one-hot encoding. Crea una copia de las variables nombre, categoría y subcategoría, añadiendo el sufijo -h en cada una. Luego haz one-hot encoding sobre nombre-h, categoría-h y subcategoría-h. Bueno, hay que modificarlo un poco porque lo de guión bajo lo he entendido como literal, así que se lo voy a corregir. Ahí está, ejecutamos. Vale, ya ha terminado, vamos a ver lo que me ha creado. Aquí está la parte en la que me hace una copia y aquí me hace el encoding con getDummies. Ejecuto, ha funcionado bien. Y si nos vamos al final, ya vemos que tenemos pues cada una de estas variables. Por ejemplo, aquí las subcategorías, donde nos está diciendo que, por ejemplo, este primer registro en concreto no es de subcategoría pesas, no es de subcategoría rodilleras, no es de subcategoría ropa. Aquí tenemos ropa 2 veces por algún motivo, no sé muy bien por qué, pero bueno, tampoco le vamos a dar más vueltas. Y ese producto sí que es de la subcategoría zapatillas, porque lo tenemos aquí a true. Perfecto, pues entonces, recapitulando, ¿qué hemos hecho? Hemos ido creando todos los bloques de nuevas variables que nos parecen interesantes a nivel predictivo, que pueden aportar capacidad predictiva al modelo de Machine Learning que vamos a crear más adelante, y luego hemos cogido aquellas variables que eran originales, pero que también queremos incluir en la modelización. Lo que pasa es que ahora mismo no son variables numéricas, y les hemos aplicado un encoding, que en este caso hemos elegido one-hot encoding, pero podríamos haber elegido otro, y hemos generado todas las variables indicadores de 0, 1, basándonos en one-hot encoding. Realmente, si esto fuera un proceso real, yo debería guardar este diseño que he hecho del one-hot encoding para que después, cuando ya hagamos el proceso de inferencia, nosotros utilicemos exactamente el mismo proceso que hemos hecho en entrenamiento. Eso sería lo correcto. De nuevo, nosotros no lo vamos a hacer así simplemente por motivos de sencillez, sino que cuando lleguemos a la parte de inferencia vamos a volver a hacer one-hot encoding, pero que sepas que eso no es lo técnicamente correcto. Lo técnicamente correcto sería que nosotros guardáramos este one-hot encoding ahora y lo recuperáramos para utilizarlo después en la inferencia. Pero como te digo, eso está un poco fuera del alcance del objetivo de esta experiencia, simplemente te lo comento por tu curiosidad. Con esto, y como habríamos llegado ya al final de la fase de transformación de variables, pues lo que vamos a hacer es guardar. Primero voy a guardar el script, control S, después voy a decirle
que este dataframe, como ya es un dataframe transformado, me lo guarde aquí en processed, guarda df en la carpeta data/processed. Vale, y aquí está el código. Antes de ejecutarlo nos fijamos que aquí en Processed no tenemos nada, solamente tenemos este archivo, que ya te digo que es un archivo interno que no necesitamos realmente o que no vamos a utilizar. Ahora ejecuto, me dice que el dataframe ha sido guardado, lo que pasa es que lo he llamado df procesado y eso no me gusta porque prefiero simplemente seguir llamándolo df por motivos de sencillez. Entonces, vamos a borrar este dataframe que nos ha creado procesado y vamos a cambiarle aquí el nombre para que simplemente siga siendo, a ver que lo estoy cambiando donde no es, aquí, para que simplemente siga siendo df. Se lo cambio aquí, ejecuto y ahora sí que tengo un df aquí en procesado, ya con todas las variables incorporadas. ¿Qué otra cosa voy a hacer también antes de terminar? Bueno, pues no sé si te acuerdas, pero tenemos aquí el Copilot Instructions, donde nosotros le decimos a la IA las variables que tiene nuestro data frame y resulta que esto no lo actualizamos desde hace muchísimo tiempo, porque fíjate que todavía estamos hablando de ventas df. Así que vamos a aprovechar para actualizárselo, ya vamos a ponerle que el data frame se llama df y vamos a hacer un df columns, él ya lo entiende, para ya copiar todo el pool completo de variables que ya tengo preparadas y disponibles y pasárselas en las instrucciones, pues para que él lo sepa y cometa muchos menos errores en el código. Control S para guardar y esto ya lo voy a borrar 2 veces D. Y con esto terminamos preparación de datos y estamos listos para empezar modelización.